dispuesto a esta reflexión, toma la cruz. Toma la cruz. La cruz trae a nuestra mente muchas imágenes, recuerdos e interpretaciones. Muchos dicen, es la cruz que me toca llevar, refiriéndose con eso al sufrimiento, al dolor que están enfrentando. Porque la cruz para algunos es la enfermedad que sufren, el problema que tienen. La cruz pueden ser los hijos, una carga, o sea, todo lo que te puede provocar una preocupación o un sufrimiento. Y la gente dice, esta es mi cruz, o tengo que llevar mi cruz, o todos tenemos una cruz. Eso dicen. El Señor Jesucristo también habló de una cruz. Dice allí en Lucas 9, 23 al 26, leo la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: Después Jesús les dijo a todos, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno se pierde, se destruye a sí mismo. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria, en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. ¿De qué cruz está hablando Jesús? ¿Está hablando de una cruz de madera? ¿Está hablando de una imagen que nosotros pudiésemos cargar en nuestro cuello? La cruz de la que nos habla Jesús es un símbolo, no más. Es un símbolo de muerte, de renuncia. Es un símbolo de humillación. Sabemos de alguien que murió en una cruz. Pablo, queriendo resaltar el tipo de muerte que sufrió Jesús, dijo en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y después dice, y muerte de cruz. Queriendo resaltar el tipo de muerte que sufrió Jesús, muerte de cruz. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo se negó a sí mismo, renunció a muchas cosas. Renunció, por ejemplo, en el monte de la tentación, cuando el diablo se le aparece, ¿verdad? Después de haber ayunado el Señor 40 días. Pero el Señor allí renunció a tomar el camino fácil. El Señor renunció a la seducción de Satanás. También el Señor renunció a sí mismo cuando estaba en Getsemaní, previo a dar su vida por nosotros en su hora más negra. El Señor se negó a sí mismo y dijo, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Se negó Jesús a sí mismo cuando se ofrece morir en nuestro lugar en una vergonzosa y violenta cruz. La Biblia dice, maldito es todo aquel que es colgado en una cruz. Y este mismo Jesucristo, que lo dio todo por nosotros, nos hace el siguiente desafío. Si alguien quiere ser mi seguidor,
tiene que renunciar a sí mismo, aceptar también la cruz que se le da cada día y seguirme. Como primera cosa diremos que Jesús, al decir estas palabras, se dirige a la multitud. Dice que les dijo a todos, no les dijo solamente a sus discípulos más cercanos. La invitación a seguir a Jesús es a todos, pero no todos aceptarán el desafío de Jesucristo, porque es un desafío casi imposible de aceptar. Por eso hoy tenemos una multitud de gente yendo a las iglesias, pero muy pocos discípulos, seguidores de Jesucristo en verdad. Porque ser un seguidor de Jesús o un discípulo de Jesús es un reto. No es cualquier cosa. El Señor habló claramente que seguirle a Él involucra tomar decisiones que no son sencillas. Dice allí en Lucas 9, mientras iba caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré, o sea, quiero ser tu discípulo, a donde quiera que vayas. Entonces Jesús les dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. O sea, le dijo, no se trata de cosas, se trata de seguirme a mí. Jesús le dijo a otro, sígueme. Pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. No es que su padre falleció y estaba en el funeral, no, él quería que su padre muriera, cuidar a su padre hasta el final y después entonces seguir a Jesucristo. También otro hombre le dijo, yo te seguiré, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Tomar la cruz y seguir a Jesús involucra sacar bien la cuenta, involucra tomar decisiones, renunciar a los que nos podría impedir seguirlo y seguirlo ya. Si la oferta de Jesús fuera la que ofrecen muchos falsos apóstoles de los que abundan hoy, serían multitudes los que seguirían a Jesús en esta tierra. Porque multitud de gente busca a Dios por su salud, por un mejor bienestar económico, por un poco de paz, pero no lo buscan por ser Él, el Dios Todopoderoso. No lo buscan por un cambio profundo espiritual en sus vidas. La Biblia dice que una multitud de personas cruzó el mar de Galilea en busca de Jesús. Parecía que todo estaba bien con ellos, pero Jesús los enfrenta con estas palabras. Entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió diciendo, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Trabajen, les dijo Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará. Y más adelante, en el verso 35, dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén.
Qué triste lo que Jesús le dijo a esta multitud de personas. Ustedes no me buscan por los milagros o por mí. Ustedes me buscan porque yo multipliqué los panes y los peces. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Jesús? ¿Se habrá sentido utilizado el Señor? Como a veces nosotros queremos utilizar a Dios. Ser un seguidor de Jesucristo hoy es lo más light que pueda haber. Hemos hecho un evangelio a nuestra medida, un evangelio que nos entretiene, que nos emociona, pero que no nos desafía. Hemos acomodado el evangelio a nuestra pinta. Las palabras del Señor Jesucristo nos suenan como de otro tiempo, para otra época, para ese tiempo, pero no para nosotros hoy que vivimos en el siglo XXI. Mucha gente saca cuentas cuánto le costará antes de entregar su vida en las manos de Dios. No son dignos del reino de Dios. No queremos renunciar a nada por seguir a Jesucristo. No nos estamos negando a nosotros mismos. No queremos morir. No queremos cargar la cruz. No queremos morir a nuestro orgullo, a nuestras vanidades, mentiras y pecado. No queremos perder absolutamente nada. Queremos ganar y solo ganar. No queremos renunciar a nada. Queremos vivir. No queremos morir. Queremos acaparar, pero no compartir. Y somos las personas más infelices que puedan haber. Como alguien dijo, buscamos nuestra realización más que nuestra rendición a Dios. Pero ese es el desafío de Jesús. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. No lo digo yo, lo dijo Él. Aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la salvará. Tenemos entonces que tomar la cruz. ¿Qué significa eso? Significa renunciar, morir. Si hubiésemos vivido en Jerusalén en ese tiempo y hubiésemos visto a algún hombre cargando su cruz, habríamos pensado, ahí va un condenado a muerte. Cuando alguien veía a un hombre cargando su cruz, veía a alguien que iba a morir. Cristo dice que tenemos que morir, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, aceptar la cruz cada día y estar dispuesto a seguirlo a Él. El Señor no nos pide nada que Él no haya hecho primero. Él predicó con el ejemplo, porque nadie renunció tanto a algo como nuestro Señor. Era uno con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Estaba rodeado de gloria. Los ángeles le adoraban, pero el Señor renuncia a todo eso por venir a salvarnos. Cambió la corona de gloria por una corona de espina. Dejó su trono a la diestra del Padre para reemplazarlo por una cruz levantada en el monte Calvario. El que era rico se hizo pobre. El que es Rey eterno se hizo el siervo de todos nosotros. Él se negó a sí mismo. Él no nos pide algo que Él no haya hecho primero. Por eso la Biblia dice que Él nos amó primero. Nosotros le amamos, dice Juan, porque Él nos amó primero.
Así que tenemos que participar de su cruz, de su sufrimiento y dolor. Estar dispuesto a sufrir por la causa del Señor, porque además eso es un privilegio. Allí en Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice Pedro: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Nos invita a ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Y Pedro dice, alégrense de eso, porque es un privilegio del Señor. A veces nosotros nos resistimos a cargar nuestra cruz por seguir a Jesús. Nos quejamos delante de Dios de que nos podrían perseguir por ser cristianos, nos interpretan mal, hablan mal de nosotros, nos tratan injustamente. ¿Acaso no es eso cargar la cruz cada día y seguir al Señor? Si lo hicieron con Él, lo podrían hacer con nosotros. El pasaje bíblico dice también que cuando nos avergonzamos del Señor y sus enseñanzas, es como una forma de negarnos a tomar la cruz. El Señor dice después: si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Si alguien se avergüenza de mí, ¿podría alguien avergonzarse de nuestro Señor? ¿De creer en Jesucristo? Hoy el ser humano está creyendo cualquier cosa. Cree en el hombre, cree en personajes. Pero decir yo creo en Jesús, decir yo sigo a Jesús. Jesús dice, si alguien se avergüenza de mí, podríamos avergonzarnos de la humillación de Jesús, que era lo que les pasaba a los judíos. No podían entender cómo alguien que murió en la cruz fuese el Mesías, y se avergonzaban de eso. Pero no solamente Jesús dice se avergüencen de mí, sino también de mis enseñanzas, de lo que yo les he enseñado. En la Biblia tenemos muchas enseñanzas de Jesucristo que, por no decir, ¿verdad?, todas suenan como ofensivas hoy. Y nosotros pudiésemos avergonzarnos de esas palabras, de esas enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, poner la otra mejilla, perdonar hasta 70 veces 7, porque eso no puede ser. O amar a nuestro enemigo, como el Señor nos enseñó, a orar por aquellos que nos ultrajan y os persiguen. Estas enseñanzas de Jesús hoy parecen ridículas. Y podríamos nosotros avergonzarnos de ser un seguidor de Jesús por su obra en la cruz y por lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Mi pregunta es en esta mañana, ¿te avergüenzas de Jesucristo? ¿Te avergüenzas de su palabra? ¿Te niegas a cargar la cruz? Espero que estemos tan identificados con Cristo, tan unidos a Él, que podamos decir, como dijo ese hombre llamado Pablo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios,
quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo no solo cargó la cruz de Cristo, sino que también entendió que Cristo había muerto en su lugar y se identifica plenamente con la cruz de nuestro Señor. Y él dice, ya no vivo yo, estoy muerto. Por eso en sus cartas él siempre dice, hermano, hagan morir lo terrenal. Y él dice, ya no vivo yo. Eso es renunciar, eso es morir. Más adelante dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si nos consideramos crucificados con Cristo, entonces ya no podríamos condenar, sino perdonar. Ya no podemos insultar o herir, porque ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Tenemos que declararnos muertos a nuestro yo, a nuestros deseos carnales más profundos, anularnos como persona, renunciar y dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, dice más adelante, de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tomar la cruz no es nada de sencillo. Es difícil, pero es la demanda de Jesucristo. Es lo que Él nos pide a nosotros. Porque Él dio su vida por nosotros. Es un proceso continuo tomar la cruz. Es tomar la cruz, como dijo el Señor, cada día. No es a la manera nuestra como se sigue a Jesús, sino a la manera de Jesús. No es acomodar el evangelio para que más personas lleguen a la iglesia. Se trata de hacer cambios profundos por amor al Señor Jesucristo. Pero Él cargó una cruz que fue, pero muy, muy diferente a la nuestra. La Biblia dice que Él sufrió algo que nosotros jamás pudiésemos haber sufrido o pagado. En esa cruz Jesucristo sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Él sufrió el infierno por nosotros. Padre, ¿por qué me has desamparado? Fue el reclamo de Jesús, porque Jesús se estaba haciendo cómplice nuestro, asumiendo en ese cuerpo perfecto el castigo de todas nuestras bajezas, de todas nuestras inmoralidades, de todo lo que la gente no sabe de ti. De todo eso, de esos pecados horrendos, Jesús los toma y los asume y la ira de Dios cae sobre Él. Cuando Jesús me dice ahora que yo tome la cruz, no es para que yo purgue mis propios pecados, porque ya fueron purgados en la sangre de su Hijo Jesucristo. Significa que yo ahora no me avergüence de Él. Significa que yo ahora no me pertenezco a mí mismo y debo renunciar y negarme al pecado, al mundo y vivir para el Señor. Vaya que no suena popular esto que estoy diciendo. La gente viene a la iglesia a escuchar otro mensaje, pero no el mensaje de la cruz. La gente no viene a la iglesia a arrepentirse. La gente viene a la iglesia a sentirse bien y busca una iglesia donde pueda sentirse bien.
pero no donde le prediquen la palabra de Dios. Somos salvos por la cruz de Cristo, no por nuestra propia cruz. Quiero dejar claro eso. Es Él y no nosotros. Pero ahora nosotros somos llamados a cargar la cruz, a renunciar cada día al yo, al pecado, para vivir para aquel que nos amó hasta dar su vida por cada uno de nosotros. Hace unos años atrás, y con esto termino, Steve Green hizo conocida una canción cuya letra decía: en la cruz con Cristo estoy, y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Toma la cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere asir a Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que a hombros tú cargaste. Toma el vivir que hay en la muerte, pisando allí donde por ti pisó. Termina el Calvario en una tumba vacía, y por tanto tu cruz soporta ya. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor.